Inquebrantable de David Goggins. Nada puede herirme. La mayoría de las personas viven en una zona de confort tan profunda que nunca llegan a saber quiénes son realmente ni de qué son capaces. Caminan por las calles como zombies, adictos a la comodidad, abrazando una mentalidad de víctima y completamente inconscientes de su verdadero potencial. David Goggins solía ser uno de ellos. Tenía todas las excusas del mundo para ser un perdedor. Nació en un hogar abusivo, creció rodeado de violencia, fue torturado en la escuela y llamado con el insulto racial más denigrante más veces de las que puede contar. Su familia vivía en la pobreza, dependiendo de asistencia social, en viviendas subsidiadas por el gobierno. Su depresión era asfixiante. La vida lo había colocado en el fondo del barril y su pronóstico era sombrío. Muy pocas personas saben cómo se siente estar en el fondo, pero Goggins lo sabe. Es como arenas movedizas. Te agarra, te succiona hacia abajo y no te suelta. Cuando la vida es así es fácil dejarse arrastrar y seguir tomando las mismas decisiones cómodas que te están matando, una y otra vez. Pero la verdad es que todos hacemos elecciones habituales y autolimitantes. Es tan natural como una puesta de sol y tan fundamental como la gravedad. Así es como están programados nuestros cerebros, por eso la motivación es basura. Incluso la mejor charla motivacional o el mejor truco de autoayuda no es más que un arreglo temporal. No recableará tu cerebro. No amplificará tu voz ni elevará tu vida. La motivación no cambia a absolutamente nadie. La mala mano que era su vida era suya y solo suya para arreglar. Así que Goggins buscó el dolor, se enamoró del sufrimiento y eventualmente se transformó de la pieza de mierda más débil del planeta al hombre más duro que Dios jamás creó, o al menos eso se dice a sí mismo. Lo más probable es que hayas tenido una infancia mucho mejor que la de Goggins, e incluso ahora podrías tener una vida bastante decente, pero no importa quién seas, quiénes son o fueron tus padres, dónde vives, qué haces para ganarte la vida o cuánto dinero tienes, probablemente estás viviendo al 40% de tu verdadera capacidad. Es una verdadera lástima. Todos tenemos el potencial de ser mucho más. Años atrás Goggins fue invitado a un panel en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Nunca había puesto un pie en un salón de conferencias universitario como estudiante. Apenas se graduó de la preparatoria, pero estaba en una de las instituciones más prestigiosas del país para discutir resistencia mental con otros expertos. En algún punto de la discusión un estimado profesor del MIT dijo que cada uno de nosotros tiene limitaciones genéticas, techos duros. Que hay cosas que simplemente no podemos hacer sin importar qué tan mentalmente fuertes seamos. Cuando llegamos a nuestro techo genético, dijo, la fortaleza mental no entra en la ecuación. Todos en ese salón parecieron aceptar su versión de la realidad porque este profesor senior era conocido por investigar la fortaleza mental. Goggins había estado callado hasta ese momento porque estaba rodeado de toda esa gente inteligente sintiéndose estúpido, pero alguien en la audiencia notó la expresión en su cara y le preguntó si estaba de acuerdo. Hay algo que decir sobre vivirlo en lugar de estudiarlo, dijo Goggins. Lo que dices es cierto para la mayoría de la gente, pero no para el 100%. Siempre habrá un 1% de nosotros que estamos dispuestos a hacer el trabajo para desafiar las probabilidades. Cualquier persona puede convertirse en alguien totalmente diferente y lograr lo que los llamados expertos dicen que es imposible, pero se necesita mucho corazón, voluntad y una mente blindada. Desde el momento en que tomas tu primer aliento, te vuelves elegible para morir. También te vuelves elegible para encontrar tu grandeza y convertirte en ese guerrero único. Pero depende de ti equiparte para la batalla que viene. Solo tú puedes dominar tu mente, que es lo que se necesita para vivir una vida audaz llena de logros que la mayoría de la gente considera más allá de su capacidad. Este es un camino probado hacia el autodominio que te empoderará para enfrentar la realidad, responsabilizarte completamente, superar el dolor, aprender a amar lo que temes, saborear el fracaso, vivir a tu máximo potencial y descubrir quién eres realmente. Mensaje del canal Ciencia y Espiritualidad. Escucha con atención lo que viene ahora porque esto no se repetirá con suavidad. No has llegado aquí por casualidad. No estás viendo este contenido para pasar el tiempo. Has llegado porque algo en ti reconoce que estás destinado a más. No has venido a pedir permiso. Pedir es para quien duda de su derecho. Has venido a reclamar lo que siempre fue tuyo, a levantarte del lugar donde la vida te puso, a abrir la caja de tu verdadero potencial y aceptar que nada, absolutamente nada, es demasiado bueno para ti. En este canal Ciencia y Espiritualidad exploramos los límites de lo posible, donde la ciencia se encuentra con la conciencia, donde el potencial humano deja de ser teoría y se convierte en práctica.
Hemos notado que más del 80% de quienes ven este contenido no están suscritos al canal. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que algo está despertando, entonces presiona el botón de suscribirse y dale me gusta a este video. No lo hagas por nosotros. Hazlo por ti. Porque cuando te comprometes públicamente con tu transformación, cuando das ese pequeño paso de suscribirte, estás diciéndole al universo que estás listo. Estás listo para más. Gracias por inspirarnos a seguir creando contenido que desafía, que transforma, que libera. Ahora vamos a lo que viniste a buscar. Capítulo 1. Debía haber sido una estadística. En 1981 la familia Goggins vivía en Williamsville, el vecindario más codiciado de Buffalo, Nueva York. Calles frondosas y amigables, casas preciosas llenas de ciudadanos modelo. Doctores, abogados, ejecutivos de plantas de acero, dentistas y jugadores profesionales de fútbol americano vivían ahí con sus esposas adorables y sus 2.2 hijos. Los autos eran nuevos, las calles estaban barridas, las posibilidades eran infinitas. Un sueño americano viviente y respirando. El infierno era un lote en la esquina de Paradise Road. Ahí vivían en una casa de madera blanca de 2 pisos con 4 habitaciones, 4 columnas cuadradas enmarcando un porche que conducía al césped más ancho y verde de Williamsville. Tenían un jardín de vegetales en la parte trasera y un garaje de 2 autos equipado con un Rolls-Royce Silver Cloud de 1962, un Mercedes 450 SLC de 1980 y en la entrada un Corvette negro brillante de 1981. Basándose en las apariencias, la mayoría de los vecinos pensaban que ellos, la llamada familia Goggins feliz y bien ajustada, eran la punta de la lanza. Pero las superficies brillantes reflejan mucho más de lo que revelan. Los vecinos los veían la mayoría de las mañanas de entre semana, reunidos en la entrada a las 7 de la mañana. El padre de David, Tranis Goggins, no era alto pero era guapo y estaba construido como un boxeador. Usaba trajes a la medida, su sonrisa cálida y abierta. Lucía como el exitoso hombre de negocios camino al trabajo. La madre, Jackie, era 17 años más joven, delgada y hermosa. David y su hermano estaban bien vestidos con jeans y camisas aisot de colores pasteles con mochilas como los otros niños. Los niños blancos. Nadie indagaba demasiado profundo. Menos mal. La verdad era que la familia Goggins acababa de regresar a casa de otra noche completa en el barrio pobre, y si Paradise Road era el infierno, eso significaba que David vivía con el mismísimo diablo. Tan pronto como los vecinos cerraban la puerta o doblaban la esquina, la sonrisa del padre se transformaba en un ceño fruncido. Ladraba órdenes y entraba a dormir una más, pero el trabajo de los niños no había terminado. David y su hermano Tranis Jr. tenían un lugar donde estar y dependía de su madre sin sueño llevarlos ahí. David estaba en primer grado en 1981 y estaba en un aturdimiento escolar de verdad. No porque lo académico fuera difícil, al menos no todavía, sino porque no podía mantenerse despierto. La voz melódica de la maestra era su canción de cuna, sus brazos cruzados sobre el escritorio una almohada cómoda, y sus palabras afiladas una vez que lo atrapaba soñando, un despertador no deseado que no dejaba de sonar. Los niños de esa edad son esponjas infinitas. Absorben lenguaje e ideas a velocidad de distorsión para establecer una fundación fundamental sobre la cual la mayoría de la gente construye habilidades de toda la vida como lectura, ortografía y matemáticas básicas, pero porque David trabajaba por las noches no podía concentrarse en nada la mayoría de las mañanas excepto en tratar de mantenerse despierto. El recreo y educación física eran un campo minado completamente diferente. Afuera en el patio de juegos mantenerse lúcido era la parte fácil. La parte difícil era esconderse. No podía dejar que su camisa se deslizara. No podía usar shorts. Los moretones eran banderas rojas que no podía mostrar porque si lo hacía, sabía que recibiría aún más. Aún así, en ese patio de juegos y en el salón de clases sabía que estaba seguro, por un tiempo al menos. Era el único lugar donde su padre no podía alcanzarlo, al menos no físicamente. Su hermano pasaba por una danza similar en 6º grado. Tenía sus propias heridas que ocultar y sueño que cosechar, porque una vez que sonaba esa campana, la vida real comenzaba. El viaje desde Williamsville al distrito Masten en East Buffalo tomaba alrededor de media hora, pero bien podría haber sido un mundo aparte. Como gran parte de East Buffalo, Masten era un vecindario mayormente negro de clase trabajadora en decadencia. Ahí es donde Tranis Goggins dirigía un negocio, una pista de patinaje sobre ruedas llamada Skateland. Skateland abría a las 8 de la noche y cerraba a las 2 de la mañana. Los fines de semana permanecía abierto toda la noche.
Tranis Goggins era el dueño y operador. Su esposa Jackie trabajaba en la barra y el guardarropa. Los dos hijos pequeños, David y Tranis Jr., trabajaban como esclavos. A los 6 años, el trabajo de David era limpiar baños, trapear pisos, limpiar mesas, lavar platos. Trabajaba hasta las 2, 3, 4 de la mañana. 6 años. Todo para que su padre pudiera ahorrar el dinero que le costaría contratar empleados reales. Tranis Goggins no era solo un mal padre. Era un monstruo. Golpeaba a su esposa Jackie regularmente. La llamaba inútil. Le decía que no era nada sin él. Golpeaba a sus hijos con puños, cinturones, lo que tuviera a mano. David vivía en constante terror. No había lugar seguro. En casa en Paradise Road era el infierno. En Scotland era explotación y abuso. La escuela era el único respiro, pero solo duraba unas horas antes de regresar al tormento. David mojaba la cama casi todas las noches. Su hermano y él se golpeaban entre sí en una especie de entrenamiento perverso para aguantar el dolor. «No me estás lastimando. Eso es todo lo que tienes», gritaba David mientras su hermano lo golpeaba tan fuerte como podía. Quería que supiera que podía soportar más dolor del que jamás podría entregar. Pero cuando llegaba el momento de dormir y no había más batallas que pelear, no había más lugar para esconderse, mojaba la cama. La madre de David, Jackie, contemplaba el suicidio. Contemplaba el asesinato. Sabía dónde Tranis guardaba su calibre 38. Algunos días lo cronometraba y lo seguía, imaginaba cómo se desarrollaría. Tomarían autos separados a Scotland, ella tomaría su arma de debajo de los cojines del sofá de la oficina antes de que él pudiera llegar, los llevaría a casa temprano, los pondría en la cama y esperaría por él en la puerta principal con su arma en la mano. Cuando él llegara, saldría por la puerta principal y lo asesinaría en su entrada, dejaría su cuerpo para que el lechero lo encontrara. Sus tíos, los hermanos de ella, la convencieron de no hacerlo, pero estuvieron de acuerdo en que necesitaba hacer algo drástico o ella sería la que terminara muerta. Fue una vecina vieja quien le mostró un camino. Betty solía vivir al otro lado de la calle y después de que se mudó se mantuvieron en contacto. Betty era 20 años mayor que Jackie y tenía la sabiduría para igualar. Alentó a Jackie a planear su escape con semanas de anticipación. El primer paso era obtener una tarjeta de crédito a su nombre. Eso significaba que tenía que reganarse la confianza de Tranis porque necesitaba que firmara como aval. Betty también le recordó a Jackie que mantuviera su amistad en secreto. Por unas semanas Jackie actuó con Tranis, lo trató como lo hacía cuando era una belleza de 19 años con estrellas en los ojos. Le hizo creer que lo adoraba de nuevo, y cuando deslizó una solicitud de tarjeta de crédito frente a él, dijo que estaría feliz de conseguirle un poco de poder de compra. Cuando la tarjeta llegó por correo, la madre de David sintió sus bordes duros de plástico a través del sobre mientras el alivio saturaba su mente. La sostuvo a la distancia de un brazo y la admiró. Brillaba como un boleto dorado. Unos días después escuchó a Tranis hablando mierda sobre ella por teléfono con uno de sus amigos, mientras desayunaba con David y su hermano en la mesa de la cocina. Eso fue todo. Caminó hacia la mesa y dijo, «Me voy de tu padre. Ustedes dos pueden quedarse o pueden venir conmigo». Su padre estaba atónito en silencio y su hermano también, pero David saltó de esa silla como si estuviera en llamas, tomó unas bolsas de basura negras y subió a empacar. Su hermano eventualmente comenzó a reunir sus cosas también. Antes de irse, los cuatro tuvieron una última reunión en esa mesa de la cocina. Tranis miró fijamente a Jackie, lleno de shock y desprecio. «No tienes nada y no eres nada sin mí», dijo. «No tienes educación, no tienes dinero ni perspectivas. Serás una prostituta en un año». Hizo una pausa y luego cambió su enfoque a los niños. «Ustedes dos van a crecer para ser un par de maricas. Y no piensen en volver, Jackie. Tendré otra mujer aquí para tomar tu lugar 5 minutos después de que te vayas». Jackie asintió y se levantó. Le había dado su juventud, su alma misma, y finalmente había terminado. Empacó tan poco de su pasado como fue posible. Dejó la casa en Paradise Road, el Rolls Royce, el Mercedes, el Corvette, todo. Salió de ahí con 2 niños pequeños, bolsas de basura llenas de ropa y una tarjeta de crédito con un límite de $1000. Ese fue su billete a la libertad. Capítulo 2. La verdad duele. Después de escapar de Tranis, Jackie llevó a sus hijos a vivir con su madre en Brasil, Indiana, un pueblo pequeño predominantemente blanco a unas 3 horas de Buffalo. Para David, que tenía 8 años, fue como mudarse a otro planeta.
De repente era el único niño negro no solo en su clase sino en toda la escuela. El racismo que enfrentó no era sutil. Los niños lo llamaban con insultos raciales abiertamente. Lo golpeaban. Lo acosaban sin piedad. Los maestros no hacían nada para detenerlo. David desarrolló un tartamudeo casi de la noche a la mañana. Su flujo de pensamiento habla se atascó con estrés y ansiedad, y era peor en la escuela. Imagina ser el único niño negro en clase, en toda la escuela, y soportar la humillación diaria de también ser el más tonto. Sentía que todo lo que intentaba hacer o decir estaba mal. Se puso tan mal que en lugar de responder y trabarse como un vinilo rayado cada vez que la maestra llamaba su nombre, a menudo elegía quedarse callado. Todo se trataba de limitar la exposición para salvar la cara. Su maestra, la señorita D, no intentó empatizar. Fue directo a la frustración y la ventilaba gritándole a David, a veces cuando se inclinaba con su mano en el respaldo de su silla, su cara a solo pulgadas de la suya. No tenía idea de la caja de Pandora que estaba abriendo. Alguna vez la escuela fue un puerto seguro, el único lugar donde sabía que no podía ser lastimado, pero en Indiana se transformó en su cámara de tortura. La señorita D quería a David fuera de su salón de clases y la administración la apoyó hasta que su madre luchó por él. El director aceptó mantenerlo inscrito si su madre firmaba el tiempo con un terapeuta del habla y lo ponía en terapia grupal con un psiquiatra local que recomendaron. La oficina del psicólogo estaba junto a un hospital, que era exactamente donde querrías ponerla si estuvieras tratando de hacer que un niño pequeño dudara de sí mismo. Era como una mala película. El psiquiatra instaló 7 sillas en un semicírculo alrededor de él, pero algunos de los niños no querían o no podían quedarse quietos. Un niño usaba casco y golpeaba su cabeza contra la pared repetidamente. Otro niño se levantó mientras el doctor estaba a mitad de oración, caminó hacia una esquina lejana del cuarto y orinó en el bote de basura. El niño sentado junto a David era la persona más normal del grupo y había prendido fuego a su propia casa. Esa experiencia aumentó la ansiedad social de David varios niveles. Su tartamudeo estaba fuera de control. Su cabello comenzó a caerse y manchas blancas florecieron en su piel oscura. El doctor lo diagnosticó como un caso de TAA y le recetó Ritalin, pero sus problemas eran más complejos. Estaba sufriendo de estrés tóxico. El tipo de abuso físico y emocional al que David fue expuesto demostrado tener una gama de efectos secundarios en niños pequeños porque en nuestros primeros años el cerebro crece y se desarrolla tan rápidamente. Si durante esos años tu padre es un hijo de puta malvado empeñado en destruir a todos en su casa, el estrés se dispara, y cuando esos picos ocurren con suficiente frecuencia, puedes trazar una línea a través de los picos. Esa es tu nueva línea base. Pone a los niños en un modo permanente de luchar o huir. Luchar o huir puede ser una gran herramienta cuando estás en peligro porque te acelera para luchar o escapar del problema, pero no es forma de vivir. Los pediatras creen que el estrés tóxico hace más daño a los niños que la polio o la meningitis. Conduce discapacidades de aprendizaje y ansiedad social porque limita el desarrollo del lenguaje y la memoria, lo que dificulta incluso al estudiante más dotado recordar lo que ya han aprendido. Mirando el juego largo, cuando niños como David crecen, enfrentan un mayor riesgo de depresión clínica, enfermedades cardíacas, obesidad y cáncer, sin mencionar fumar, alcoholismo y abuso de drogas. Aquellos criados en hogares abusivos tienen una probabilidad aumentada de ser arrestados como juveniles en un 53%. Sus probabilidades de cometer un crimen violento como adulto aumentan en un 38%. David no permaneció en terapia grupal por mucho tiempo y tampoco tomó Ritalin. Su madre lo recogió después de su segunda sesión y él se sentó en el asiento delantero de su auto con una mirada de 1000 yardas. Mamá, no voy a volver, dijo. Estos chicos están locos. Ella estuvo de acuerdo. Pero David seguía siendo un niño dañado. La señorita D no tenía la mentalidad de ayudarlo realmente. Ella lo estaba presionando para sacarlo. Mientras tanto, David se sentía acorralado. Sabía que si no mostraba alguna mejoría eventualmente sería enviado a ese agujero negro especial para siempre. Así que encontró una solución. Empezó a hacer trampa como un demonio. Estudiar era difícil, especialmente con su cerebro jodido, pero era muy bueno haciendo trampa. Copiaba la tarea de amigos y escaneaba el trabajo de sus vecinos durante los exámenes. Incluso copiaba las respuestas en las pruebas estandarizadas que no tenían ningún impacto en sus calificaciones. Funcionó. Sus puntajes en aumento apaciguaron a la señorita D y su madre dejó de recibir llamadas de la escuela. Pensó que había resuelto un problema cuando en realidad estaba creando nuevos al tomar el camino de menor resistencia.
Su mecanismo de afrontamiento confirmó que nunca aprendería nada en la escuela y que nunca se pondría al día, lo que lo empujó más cerca de un destino reprobado. Capítulo 3. La tarea imposible. El verano entre su tercer y último año de preparatoria, David pesaba 300 libras. Estaba gordo, deprimido y trabajaba un turno de noche rociando cucarachas en un restaurante Steak and Shake. Su vida era una basura completa. No tenía futuro. No tenía ambición. No tenía nada excepto excusas. Y entonces algo cambió. Un día David llegó a casa del trabajo y había una carta esperándolo. Era de la escuela. La abrió y leyó que debido a sus calificaciones deficientes y su asistencia irregular, no se graduaría con su clase. Tendría que tomar clases de verano solo para obtener su diploma. La carta fue como un puñetazo en el estómago. En ese momento, mirándose en el espejo, David Goggins se enfrentó a la verdad cruda de quién era. Era un tramposo. Era un perdedor. Era gordo. Era estúpido. Era un niño abusado que se había convertido en un hombre abusado, abusándose a sí mismo con comida y pereza y excusas. Y en ese momento tomó una decisión. No iba a vivir así. No iba a morir así. Iba a cambiar o iba a morir intentándolo. Esa noche David creó lo que llamaría el espejo de responsabilidad. Tomó notas adhesivas y escribió en ellas todas las cosas que odiaba de sí mismo. Eres gordo. Eres estúpido. Eres un tramposo. Eres un cobarde. Pegó esas notas alrededor del espejo de su baño. Cada mañana y cada noche se paraba frente a ese espejo y se enfrentaba a la verdad. No se permitió suavizarla. No se permitió excusas. La verdad cruda, sin filtro. La mayoría de la gente no puede manejar la verdad sobre sí mismos. Mienten. Se hacen los tontos. Encuentran formas de evitar el espejo porque el espejo no miente. El espejo sucio que ves cada día te dirá la verdad cada vez. Entonces, ¿por qué todavía te estás mintiendo a ti mismo para que puedas sentirte mejor por unos minutos y quedarte igual? Si estás gordo, tienes que decirte que estás gordo. No que necesitas perder un par de libras. Si has trabajado 30 años haciendo la misma mierda que has odiado día tras día porque tenías miedo de renunciar y tomar un riesgo, has estado viviendo como un cobarde. Punto. Dite la verdad. Que has desperdiciado suficiente tiempo y que tienes otros sueños que requerirán coraje para realizar. Nadie le gusta escuchar la dura verdad. Individual y culturalmente, evitamos lo que más necesitamos escuchar. La verdad es que el racismo y la intolerancia todavía existen. La verdad es que muchas personas son tan susceptibles que se niegan a admitirlo. Pero si eres el único y no estás atrapado en alguna zona crepuscular genocida del mundo real, será mejor que también seas real. Tu vida no está jodida por racistas declarados o racismo sistémico oculto. No estás perdiendo oportunidades, ganando dinero de mierda y siendo desalojado por Estados Unidos o porque tus ancestros fueron esclavos o porque algunas personas odian a los inmigrantes o acosan a las mujeres o creen que las personas gay van al infierno. Si algo de esa mierda te está deteniendo de sobresalir en la vida, tengo noticias. Tú te estás deteniendo a ti mismo. Te estás rindiendo en lugar de ponerte duro. Di la verdad sobre las razones reales de tus limitaciones y convertirás esa negatividad, que es real, en combustible para cohetes. Esas probabilidades apiladas en tu contra se convertirán en una maldita pista de despegue. No hay más tiempo que perder. Las horas y los días se evaporan como arroyos en el desierto. Por eso está bien ser cruel contigo mismo siempre y cuando te des cuenta de que lo estás haciendo para ser mejor. Todos necesitamos piel más gruesa para mejorar en la vida. Ser suave cuando te miras en el espejo no va a inspirar los cambios al por mayor que necesitamos para cambiar nuestro presente y abrir nuestro futuro. La mañana después de esa primera sesión con el espejo de responsabilidad, David tiró la funda de felpa del volante y los dados peludos. Metió su camisa y usó sus pantalones con cinturón. Una vez que comenzó la escuela de nuevo, dejó de comer en su mesa de almuerzo. Por primera vez, ser querido y actuar cool eran una pérdida de tiempo, y en lugar de comer con todos los niños populares, encontró su propia mesa y comió solo. Su progreso no podría describirse como una metamorfosis de parpadea y te lo perderás. La dama suerte no apareció de repente. De hecho, la única razón por la que no se convirtió en otra estadística más es porque en el último momento posible se puso a trabajar. Durante su último año en la preparatoria, todo lo que le importaba era hacer ejercicio, jugar baloncesto y estudiar. Y fue el espejo de responsabilidad el que lo mantuvo motivado para seguir empujando hacia algo mejor.
Se despertaba antes del amanecer y comenzaba a ir al IMC la mayoría de las mañanas a las 5 de la mañana antes de la escuela para levantar pesas. Corría todo el tiempo, usualmente alrededor del campo de golf local después del anochecer. Una noche corrió 13 millas, lo más que había corrido en toda su vida. En esa carrera llegó a una intersección familiar. Era la misma calle donde un redneck le había apuntado con una pistola. La evitó y corrió media milla en la dirección opuesta antes de que algo le dijera que regresara. Cuando llegó a esa intersección por segunda vez, se detuvo y la contempló. Tenía miedo de esa calle, su corazón estaba saltando de su pecho, lo cual es exactamente por qué de repente comenzó a cargar directo hacia su garganta. En segundos, 2 perros gruñendo se soltaron y lo persiguieron mientras los bosques se inclinaban a ambos lados. Era todo lo que podía hacer para mantenerse un paso adelante de las bestias. Siguió esperando que ese camión reapareciera y lo atropellara, como alguna escena de Mississippi circa 1965, pero siguió corriendo, más y más rápido, hasta quedarse sin aliento. Eventualmente los perros del infierno se rindieron y se fueron, y era solo él, el ritmo y vapor de su aliento, y ese silencio profundo del campo. Fue purificador. Para cuando regresó, su miedo se había ido. Era dueño de esa calle. Desde entonces, se lavó el cerebro para anhelar la incomodidad. Si estaba lloviendo, iba a correr. Cada vez que empezaba a nevar, su mente decía, ponte tus malditos zapatos para correr. A veces se acobardaba y tenía que lidiar con eso en el espejo de responsabilidad. Pero enfrentar ese espejo, enfrentarse a sí mismo, lo motivó a luchar a través de experiencias incómodas, y como resultado se volvió más duro. Y ser duro y resistente lo ayudó a cumplir sus metas. Nada fue tan difícil para él como aprender. La mesa de la cocina se convirtió en su sala de estudio de todo el día y toda la noche. Después de reprobar el ASVAB, la prueba de calificación militar, por segunda vez, su madre se dio cuenta de que hablaba en serio sobre la Fuerza Aérea, así que le encontró un tutor que lo ayudó a descubrir un sistema que podía usar para aprender. Ese sistema era la memorización. No podía aprender solo tomando algunas notas y memorizándolas. Tenía que leer un libro de texto y escribir cada página en su cuaderno. Luego hacerlo de nuevo una segunda y tercera vez. Así es como el conocimiento se pegaba al espejo de su mente. No a través del aprendizaje, sino a través de la transcripción, memorización y recuerdo. Lo hizo para inglés. Lo hizo para historia. Escribió y memorizó fórmulas para álgebra. Si su tutor tardaba 1 hora en enseñarle una lección, él tenía que repasar sus notas de esa sesión durante 6 horas para fijarla. Su horario personal de sala de estudio y metas se convirtieron en notas post-it en su espejo de responsabilidad, y adivina qué pasó. Desarrolló una obsesión por aprender. Durante 6 meses pasó de tener un nivel de lectura de 4º grado al de un estudiante de último año de preparatoria. Su vocabulario se disparó. Escribió miles de tarjetas didácticas y las repasó durante horas, días y semanas. Hizo lo mismo para fórmulas matemáticas. Parte de ello era instinto de supervivencia. Definitivamente no iba a entrar a la universidad basado en lo académico, y aunque era titular en el equipo de baloncesto universitario en su último año, ningún cazatalentos universitario sabía quién era David Goggins. No hubo llamadas de reclutadores. No hubo visitas al campus. El ASVAB era su única oportunidad de salir de esa ciudad de mierda y hacer algo con su vida. Capítulo 4. Tomando almas. Después de finalmente aprobar el ASVAB, David se unió a la Fuerza Aérea con sueños de convertirse en un pararescatista, uno de los salvavidas de élite de los militares. El entrenamiento de pararescate incluía algunas de las pruebas más difíciles en todas las Fuerzas Armadas, incluyendo semanas de entrenamiento de confianza en el agua. David pesaba 175 libras cuando comenzó el entrenamiento básico y estaba en la mejor forma de su vida. Pero durante el entrenamiento de confianza en el agua, algo dentro de David se rompió. Una de las evoluciones requería que compartiera un snorkel con un compañero mientras nadaba bajo el agua. Los instructores hicieron todo lo posible para hacerlo difícil, empujándolos hacia abajo, pateándolos, haciendo que el agua entrara en el snorkel. David entró en pánico. No podía respirar. Se estaba ahogando. Y en ese momento de pánico puro, descubrió algo sobre sí mismo: tenía miedo del agua. Pasó esa evolución, pero aún tenía 11 evoluciones más y 4 semanas más de entrenamiento de confianza en el agua por delante. Unas semanas antes, les habían sacado sangre durante un chequeo médico, y los doctores acababan de descubrir que David portaba el rasgo de células falciformes. No tenía la enfermedad, anemia falciforme, pero tenía el rasgo,
que se creía en ese momento que aumentaba el riesgo de muerte súbita relacionada con el ejercicio debido a un paro cardíaco. La Fuerza Aérea no quería que David cayera muerto en medio de una evolución y lo sacó del entrenamiento por motivos médicos. Fingió estar devastado, como si su sueño estuviera siendo arrebatado. Hizo un gran acto de estar enojado, pero por dentro estaba estático. Más tarde esa semana los doctores revirtieron su decisión. No dijeron específicamente que fuera seguro para el continuar, pero dijeron que el rasgo aún no era bien entendido y le permitieron decidir por sí mismo. Cuando reportó de vuelta al entrenamiento, el sargento maestro le informó que había perdido demasiado tiempo y que si quería continuar tendría que empezar de nuevo desde el día 1, semana 1. En lugar de menos de 4 semanas, tendría que soportar otras 10 semanas del terror, rabia e insomnio que venían con la confianza en el agua. Hoy en día, ese tipo de cosa ni siquiera registraría en el radar de Goggins. Le dices que corra más y más duro que todos los demás solo para tener una oportunidad justa, diría enterado y seguiría adelante, pero en ese entonces aún estaba a medio cocer. Físicamente era fuerte, pero no estaba ni cerca de dominar su mente. El sargento maestro lo miró, esperando su respuesta. Ni siquiera podía mirarlo a los ojos cuando dijo, ¿sabe qué, sargento maestro? El doctor no sabe mucho sobre esta cosa de la célula falciforme y me está molestando. El sargento asintió sin emoción y firmó los papeles sacándolo del programa para siempre. Citó célula falciforme, y en papel David no renunció, pero sabía la verdad. David se mudó a Fort Campbell, Kentucky, le dijo a sus amigos y familia que fue forzado a salir del programa por motivos médicos, y cumplió sus 4 años en el Grupo de Control Aéreo Táctico, TACP, que trabaja con algunas unidades de operaciones especiales. Se entrenó para ser enlace entre unidades terrestres y apoyo aéreo, aviones rápidos como F-15 y F-16, detrás de las líneas enemigas. Era trabajo desafiante con gente inteligente, pero tristemente nunca estuvo orgulloso de ello y no vio las oportunidades ofrecidas porque sabía que era un cobarde que había dejado que el miedo dictara su futuro. Enterró su vergüenza en el gimnasio y en la mesa de la cocina. Se metió al powerlifting y amontonó la masa. Comía y hacía ejercicio. Hacía ejercicio y comía. En sus últimos días en la Fuerza Aérea pesaba 255 libras. Después de su baja continuó engordando tanto con músculo como con grasa hasta que pesaba casi 300 libras. Quería ser grande porque ser grande escondía a David Goggins. Era capaz de meter a esta persona de 175 libras en esos bíceps de 21 pulgadas y esa barriga flácida. Se dejó crecer un bigote Burley y era intimidante para todos los que lo veían, pero por dentro sabía que era un cobarde, y ese es un sentimiento que persigue. La mañana en que comenzó a tomar el control de su destino comenzó como cualquier otra. Cuando el reloj marcó las 7 de la mañana, su turno de Ecolab terminó y fue al drive-thru de Steak and Shake para conseguir un batido grande de chocolate. Siguiente parada, 7-Eleven, para una caja de mini donas de chocolate Hostess. Las devoró en su viaje de 45 minutos a casa, a un hermoso apartamento en un campo de golf en Carmel, Indiana, que compartía con su esposa, Pam. Pam era la chica del incidente de Pizza Hut. Se había casado con una chica cuyo padre lo llamó con un insulto racial. ¿Qué decía eso sobre él? No podían pagar esa vida. Pam ni siquiera estaba trabajando, pero en esos días de carga de deuda de tarjeta de crédito, nada tenía mucho sentido. Iba a 70 millas por hora en la autopista, consumiendo azúcar y escuchando una estación de rock clásico local cuando Sound of Silence salió del estéreo. Las palabras de Simon y Garfunkel resonaron como la verdad. La oscuridad era una amiga de verdad. Trabajaba en la oscuridad, escondía su verdadero yo de amigos y extraños. Nadie habría creído cuán adormecido y asustado estaba en ese entonces porque parecía una bestia con la que nadie se atrevería a meterse, pero su mente no estaba bien y su alma estaba pesada por demasiado trauma y fracaso. Tenía todas las excusas del mundo para ser un perdedor y las usaba todas. Su vida se estaba desmoronando. Llegó a casa del trabajo alrededor de las 8 de la mañana, y el teléfono sonó tan pronto como entró por la puerta. Era su madre. Conocía su rutina. Ven por tu básico, dijo. Su básico era un buffet de desayuno para uno del tipo que pocos podían consumir en una sola sentada. Piensa, 8 rollos de canela Pillsbury, media docena de huevos revueltos, media libra de tocino y 2 tazones de Fruity Pebbles. No olvides, acababa de destrozar una caja de donas y un batido de chocolate. No tenía ni que responder. Ella sabía que iba. La comida era su droga de elección y siempre absorbía hasta la última migaja. Colgó, encendió la televisión y fue a la ducha,
donde podía escuchar la voz de un narrador filtrarse a través del vapor. Captó fragmentos. Comando SEAL de la Marina, los más duros del mundo. Envolvió una toalla alrededor de su cintura y corrió de vuelta a la sala. Era tan grande que la toalla apenas cubría su trasero gordo, pero se sentó en el sofá y no se movió durante 30 minutos. El programa seguía el entrenamiento básico de demolición submarina SEAL, Boots, clase 224 a través de la Semana del Infierno, la serie de tareas más ardua en el entrenamiento físicamente más exigente de los militares. Vio a hombres sudar y sufrir mientras destrozaban cursos de obstáculos fangosos, corrían en la arena suave sosteniendo troncos sobre la cabeza y temblaban en el oleaje helado. El sudor perlaba en su cuero cabelludo, estaba literalmente al borde de su asiento mientras veía a tipos, algunos de los más fuertes de todos, tocar la campana y renunciar. Tenía sentido. Solo un tercio de los hombres que comienzan Boots lo logran a través de la Semana del Infierno. Y en todo su tiempo en el entrenamiento de pararescate, David no podía recordar haberse sentido tan horrible como estos hombres se veían en la pantalla. Pero a diferencia de él, ellos no renunciaron. Siguieron adelante. Perseveraron. Y viendo eso algo dentro de David Goggins despertó. O más bien, algo que había estado dormido durante años finalmente se levantó y rugió. Era el guerrero que siempre había estado ahí, enterrado bajo 300 libras de excusas y miedo. Era hora de sacarlo. En ese momento David Goggins tomó otra decisión. Iba a convertirse en un comando SEAL de la Marina. No importaba que pesara 300 libras. No importaba que solo tuviera 3 meses para prepararse. No importaba que ya hubiera renunciado una vez antes. Esta vez sería diferente. Esta vez no iba a permitir que el miedo ganara. Esta vez iba a tomar su alma de vuelta. Capítulo 5. Mente blindada. Para convertirse en un comando SEAL de la Marina con sobrepeso extremo en solo 3 meses, David tuvo que perder 106 libras. 106 libras en 3 meses. Los doctores, nutricionistas, entrenadores personales, todos dirían que es imposible, que es peligroso, que podría matarlo. David no les preguntó. Simplemente se puso a trabajar. Se despertaba a las 4:30 de la mañana y corría. Luego iba a trabajar en Ecolab rociando cucarachas toda la noche. Después del trabajo iba al gimnasio. Después del gimnasio corría de nuevo. Vivía de 1000 calorías al día. Estaba hambriento todo el tiempo. Exhausto todo el tiempo. Pero cada día el espejo de responsabilidad le decía la verdad. Estás haciendo lo que nadie más haría. Estás convirtiéndote en quien se supone que debe ser. La grasa se derritió. Las libras cayeron. En una semana perdió 10 libras. En 2 semanas, 20. Seguía adelante. La gente en el gimnasio lo miraba como si estuviera loco. ¿Qué está haciendo ese tipo? ¿Por qué está corriendo tanto? ¿Por qué siempre está aquí? David no les explicaba. No le debía explicaciones a nadie excepto a ese hombre en el espejo. Cuando faltaban 2 semanas para el límite de tiempo, había perdido casi todo el peso. Pesaba 190 libras. El reclutador de los comandos SEAL de la Marina le dijo que necesitaba estar en 184 para calificar. David perdió las últimas 6 libras en 2 semanas. Se presentó para la cita con el reclutador pesando exactamente 184 libras. El reclutador lo miró de arriba abajo y dijo, demuéstramelo. David se subió a la báscula. 184. El reclutador sacudió la cabeza con incredulidad. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. Estás dentro. Lo que David había logrado era estadísticamente imposible. Había perdido 106 libras en menos de 3 meses mientras trabajaba un turno de noche de tiempo completo. Pero lo más importante que había logrado no era la pérdida de peso. Era la prueba. La prueba de que podía hacer lo imposible. La prueba de que su mente era más fuerte que su cuerpo. La prueba de que no había excusas que pudieran detenerlo si simplemente se negaba a aceptarlas. Esa es la lección del capítulo 5. Tu mente es tu arma más poderosa. Pero como cualquier arma, necesita ser forjada, afilada, probada. No puedes simplemente desear que sea fuerte. Tienes que ponerla en situaciones donde será probada hasta el límite. Tienes que romperla para reconstruirla más fuerte. Tienes que blindarla hasta que nada pueda atravesarla. David no sabía en ese momento que perder el peso era solo el comienzo. No sabía que lo que vendría después sería 10 veces más difícil.
No sabía que tendría que repetir la semana del infierno 3 veces antes de que finalmente lo dejaran graduarse. No sabía sobre las lesiones, el dolor constante, las noches sin dormir, las veces que querría renunciar. Pero lo que sí sabía era esto: nunca, jamás, volvería a renunciar a nada. Capítulo 6. No se trata de un trofeo. David finalmente llegó a Boots, el entrenamiento de comando SEAL de la Marina, pero su viaje estaba lejos de terminar. En la primera ronda de la semana del infierno, desarrolló neumonía bilateral después de pasar demasiado tiempo en el agua helada. Lo sacaron del entrenamiento y lo enviaron al hospital. Podría haberse rendido ahí. Podría haber tomado una salida médica honorable. En cambio, esperó a sanar y volvió a empezar desde el principio. Primera semana del infierno, completa. Segunda vez, retirado por neumonía. Sanó de nuevo. Volvió de nuevo. Esta vez un instructor notó que había algo mal con sus piernas. Resulta que David tenía fracturas por estrés en ambas espinillas y ambos pies. Había estado corriendo sobre huesos rotos durante semanas sin decir nada porque sabía que si lo admitía, lo sacarían del entrenamiento de nuevo. El instructor lo sacó de todos modos. Goggins se fue al hospital, sanó de nuevo. Y regresó de nuevo. Tercera semana del infierno. Esta vez lo logró hasta el final. Pero justo cuando pensó que había terminado, los instructores le dijeron que debido a todas las veces que había sido reciclado, tenía que pasar por un cuarto de la semana del infierno solo para estar seguro de que estaba listo. Así que lo hizo. David Goggins es el único hombre en la historia que ha pasado por la semana del infierno 3 veces completas y un cuarto adicional de otra. Cuando finalmente se graduó de Boots, no hubo celebración. No hubo alivio. Porque David se dio cuenta de algo importante: esto no se trataba del trofeo. No se trataba del tridente del SEAL que se gana al graduarse. No se trataba de la gloria o el reconocimiento o de demostrarle algo a alguien más. Se trataba de demostrarle algo a sí mismo. Se trataba de convertirse en alguien que nunca renunciaría. Alguien que nunca se detendría. Alguien que siempre encontraría una manera. Esa es la mentalidad que separa a los verdaderos guerreros de todos los demás. La mayoría de la gente trabaja duro para lograr algo, y una vez que lo logran, se detienen. Creen que ya llegaron. Creen que ya lo hicieron. Pero los verdaderos guerreros entienden que el logro no es el punto. El logro es solo la prueba de que el proceso funciona. Y el proceso nunca se detiene. Después de graduarse de Boots, David podría haber relajado. Podría haber descansado en sus laureles. En cambio, se puso objetivos aún más grandes. Decidió convertirse en ultramaratonista a pesar de que nunca había corrido más de una maratón en su vida. No solo corrió una ultramaratón, corrió docenas de ellas. Rompió récords mundiales en Guinness. Corrió 100 millas en menos de 20 horas múltiples veces. Se convirtió en una de las personas más duras del planeta no porque naciera así, sino porque se negó a detenerse. Capítulo 7. El arma más poderosa. El arma más poderosa que tienes no es tu cuerpo. No es tu fuerza física o tu resistencia. Es tu mente. Más específicamente, es tu capacidad de controlar el diálogo interno, la conversación constante que tienes contigo mismo cada momento de cada día. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que tienen esta conversación. Pasa en segundo plano, tan constante que se vuelve invisible. Pero está ahí, y está dictando cada decisión que tomas. Cuando suena el despertador a las 5 de la mañana, hay una voz que dice: quédate en la cama. Estás cansado, lo necesitas. Cuando llegas al gimnasio y el entrenamiento se ve difícil, hay una voz que dice: tal vez hoy no, hazlo mañana. Cuando alguien te insulta o te menosprecia, hay una voz que dice: tienen razón, no eres lo suficientemente bueno. Esa voz está tratando de mantenerte seguro. Está tratando de mantenerte cómodo. Pero también te está manteniendo débil. David aprendió a controlar esa voz. No a silenciarla, eso es imposible, pero a controlarla. Cuando la voz dice quédate en la cama, David responde: no, nos levantamos. Cuando la voz dice esto es demasiado difícil, David responde: perfecto, eso significa que nos hará más fuertes. Cuando la voz dice que no puedes, David responde: observa esto. Con el tiempo, David desarrolló lo que él llama el gobernador. El gobernador es esa parte de tu cerebro que te dice que te detengas cuando solo has usado el 40% de tu capacidad. Es un mecanismo de seguridad evolutivo diseñado para asegurarse de que siempre tengas algo en reserva para emergencias. El problema es que el gobernador no sabe la diferencia entre una emergencia real y solo un entrenamiento difícil.
Así que te detiene mucho antes de lo que realmente necesitas detenerte. La mayoría de las personas viven toda su vida sin nunca empujar más allá del gobernador. Creen que cuando su cuerpo les dice que se detengan, tienen que detenerse. Pero David descubrió que cuando el gobernador dice detente, en realidad solo has usado el 40% de lo que tienes. El otro 60% todavía está ahí, esperando ser aprovechado. La regla del 40%, cuando tu mente te dice que estás terminado, solo estás al 40% de tu capacidad real. Esto no significa que debas ignorar a tu cuerpo completamente. Hay una diferencia entre dolor y lesión. Dolor es temporal. Lesión es daño real. Tienes que aprender la diferencia. Pero una vez que sabes la diferencia, tienes que estar dispuesto a empujar a través del dolor hacia ese 60% adicional. Ese es el espacio donde sucede la verdadera transformación. Ese es el espacio donde te conviertes en más de lo que eras. Capítulo 8. Talento no requerido. La mayoría de las personas piensan que el éxito requiere talento, que tienes que nacer con ciertos dones o habilidades para lograr grandes cosas. David Goggins es la prueba viviente de que eso es completamente falso. David no nació con talento atlético extraordinario. No nació con un coeficiente intelectual genial. No nació en una familia rica o con conexiones. Nació con todas las desventajas posibles. Y aún así logró más que el 99% de las personas que nacieron con todas las ventajas. ¿Cómo? Trabajo. Trabajo implacable, incesante, obsesivo. Mientras otros confiaban en su talento, David se ponía a trabajar. Mientras otros tomaban atajos, David tomaba el camino más largo y difícil. Mientras otros hacían excusas, David hacía repeticiones. Miles y miles de repeticiones. No porque fuera divertido. No porque lo disfrutara. Porque sabía que era la única manera. Hay un concepto en psicología llamado práctica deliberada. No es solo hacer algo una y otra vez. Es hacer algo una y otra vez con atención total, concentración total, empujándote constantemente justo más allá de tu nivel de habilidad actual. Es incómodo. Es agotador. La mayoría de las personas no pueden hacerlo por más de 1 o 2 horas al día. David lo hacía por 8, 10, 12 horas al día. Cuando estaba tratando de aprender a nadar para Boots, era el peor nadador de su clase. Todos los demás habían nadado desde niños. David apenas sabía mantenerse a flote. Así que mientras todos los demás practicaban 1 hora al día, David practicaba 4 horas al día. Mientras todos los demás dormían, David estaba en la piscina. Y poco a poco, repetición por repetición, su cuerpo aprendió lo que su mente ya sabía, que podía hacerlo. Esa es la verdad que la mayoría de las personas no quieren escuchar. No necesitas talento. Necesitas trabajo. Necesitas disciplina. Necesitas estar dispuesto a hacer lo que otros no harán. Necesitas estar dispuesto a sufrir. Porque el sufrimiento es el precio de la transformación. Y no hay atajos. No hay trucos. No hay píldoras mágicas. Solo trabajo. Capítulo 9. Poco común entre los poco comunes. Después de convertirse en comando SEAL de la Marina, David podría haberse relajado. Ya era parte de un grupo de élite. Ya había probado que era duro. Ya había logrado más que el 99.9% de las personas. Pero David no estaba interesado en ser parte del 99.9%. Estaba interesado en ser el 1% del 1%. El poco común entre los poco comunes. Los comandos SEAL de la Marina son duros. Son guerreros de élite. Pero incluso dentro de los SEALs hay niveles. Hay los que hacen lo mínimo requerido para pasar. Hay los que se destacan. Y luego hay los que se convierten en leyendas. David quería ser una leyenda. Así que mientras otros SEALs se relajaban después del entrenamiento, David entrenaba más. Mientras otros dormían, David estaba despierto estudiando tácticas. Mientras otros tomaban días libres, David estaba en el gimnasio o corriendo o haciendo algo para mejorar. No lo hizo para impresionar a nadie. No lo hizo por reconocimiento. Lo hizo porque había descubierto algo sobre sí mismo, que nunca estaba satisfecho, que siempre quería más, que siempre había otro nivel. Y en lugar de luchar contra esa insatisfacción, en lugar de verla como un defecto, la abrazó. La convirtió en su combustible. Esa es la mentalidad del poco común entre los poco comunes. No es solo ser mejor que todos los demás. Es ser mejor que tú mismo ayer. Es no conformarte nunca.
Es ver cada logro no como un destino sino como un punto de partida. Es entender que el crecimiento nunca se detiene, que la transformación nunca está completa, que siempre, siempre, hay más. David comenzó a establecer récords en ultramaratones. Luego comenzó a romper sus propios récords. Luego comenzó a entrar en eventos que nunca había intentado antes, solo para ver si podía hacerlos. Corrió 100 millas. Luego 200 millas. Luego hizo dominadas durante 24 horas seguidas y estableció un récord mundial de Guinness. 4030 dominadas en 24 horas. Sus manos se convirtieron en carne cruda. Cada músculo de su cuerpo estaba en llamas. Pero siguió adelante. Porque eso es lo que hacen los poco comunes entre los poco comunes. No se detienen cuando duele. Se detienen cuando están hechos. Capítulo 10. El empoderamiento del fracaso. David Goggins ha fracasado más veces de las que la mayoría de las personas intentarían. Ha fallado en boots 2 veces. Ha abandonado carreras. Ha entrado en eventos que no pudo terminar. Ha intentado cosas que no pudo lograr. Y cada vez que fracasó, aprendió algo. Cada vez que cayó, se levantó más fuerte. La mayoría de las personas evitan el fracaso a toda costa. Tienen tanto miedo de fracasar que ni siquiera intentan. O intentan una vez, fracasan, y usan ese fracaso como excusa para nunca volver a intentarlo. Pero David entiende algo que la mayoría de las personas no entienden: el fracaso no es lo opuesto al éxito. El fracaso es parte del éxito. Es el precio de admisión. Es la matrícula que pagas en la universidad de la vida. Cada vez que David fracasó, no se preguntó por qué yo. Se preguntó qué puedo aprender de esto. No se victimizó. Se responsabilizó. Miró fríamente lo que había hecho mal, lo que había fallado, donde no había estado a la altura. Y luego volvió a trabajar arreglándolo. Cuando fracasó en boots la primera vez por neumonía, aprendió que necesitaba estar mejor preparado para el frío. La segunda vez, aprendió que necesitaba escuchar a su cuerpo mejor para evitar lesiones. La tercera vez, lo hizo bien. Pero no fue suerte. Fue aprender de cada fracaso anterior. Cuando comenzó a correr ultramaratones y abandonó su primera carrera, aprendió sobre nutrición durante carreras largas. Cuando su cuerpo se descompuso en otra carrera, aprendió sobre entrenamiento apropiado y recuperación. Cada fracaso fue una lección. Cada lección lo hizo mejor. Esa es la mentalidad que necesitas desarrollar. No temer al fracaso. No evitar el fracaso. Buscar el fracaso. Porque el fracaso significa que lo estás intentando. Significa que estás empujando tus límites. Significa que estás creciendo. Y si no estás fallando regularmente, significa que no te estás desafiando lo suficiente. Capítulo 11. ¿Y sí? El capítulo final de Can't Get Me trata sobre vivir sin arrepentimientos. Trata sobre llegar al final de tu vida y saber que lo diste todo. Que no dejaste nada sobre la mesa. Que exploraste cada rincón de tu potencial. David llama a esto la pregunta ¿y sí? ¿Y si pudiera perder 100 libras en 3 meses? Lo hizo. ¿Y si pudiera convertirme en comando SEAL de la Marina, incluso después de renunciar la primera vez? Lo hizo. ¿Y si pudiera correr 100 millas sin entrenamiento apropiado? Lo hizo. ¿Y si pudiera romper un récord mundial? Lo hizo. Una y otra vez, David se hizo la pregunta ¿y sí? Y luego salió y encontró la respuesta. La mayoría de las personas nunca hacen la pregunta ¿y sí? Viven toda su vida en el modo ¿y si no? ¿Y si no puedo? ¿Y si fracaso? ¿Y si me veo estúpido? ¿Y si me lastimo? Todas esas preguntas son solo miedo disfrazado. Son excusas. Son maneras de mantenerte pequeño y seguro y cómodo. Pero ¿qué tal si volteas esas preguntas? ¿Y si puedes? ¿Y si logras algo increíble? ¿Y si descubres que eres capaz de mucho más de lo que jamás imaginaste? ¿Y si vives una vida tan grande y audaz y significativa que inspiras a otros a hacer lo mismo? Esa es la vida que David Goggins eligió. No porque fuera fácil. No porque fuera natural para él. Porque se negó a vivir con arrepentimientos. Se negó a llegar al final de su vida y preguntarse qué podría haber sido. Se negó a ser una estadística. Se negó a ser ordinario. Y tampoco tienes que serlo. Tienes la misma opción que David tuvo. Puedes quedarte donde estás, cómodo y seguro y pequeño. O puedes preguntarte ¿y sí? Y luego puedes salir y encontrar la respuesta. Puedes blindar tu mente. Puedes dominar tu diálogo interno. Puedes empujar más allá del gobernador.
Puedes hacer el trabajo que otros no harán. Puedes convertirte en el poco común entre los poco comunes. Puedes abrazar el fracaso como tu maestro. Puedes vivir sin arrepentimientos. No será fácil. De hecho, será lo más difícil que jamás hagas. Te dolerá. Te hará dudar de ti mismo. Te romperá una y otra vez. Pero aquí está el secreto que David Goggins descubrió: no puede lastimarte. El dolor, el sufrimiento, el fracaso, la duda, nada de eso puede realmente lastimarte. Solo puede hacerte más fuerte. Solo si lo dejas. Solo si te niegas a renunciar. Solo si sigues apareciendo, día tras día, poniendo un pie enfrente del otro, haciendo el trabajo. Porque al final, eso es todo lo que se necesita. No talento. No suerte. No circunstancias perfectas. Solo la voluntad de seguir adelante cuando todo en ti quiere detenerse. La voluntad de hacer una más repetición, correr una más milla, aguantar un segundo más. La voluntad de ser poco común. Conclusión. David Goggins transformó su vida de un abuso, obesidad mórbida y fracaso completo a convertirse en uno de los hombres más duros del planeta. No lo hizo porque tuviera ventajas especiales. Lo hizo porque se negó a aceptar las limitaciones que otros trataron de ponerle. Se negó a ser una víctima de sus circunstancias. Se negó a vivir al 40% de su capacidad. La historia de David Goggins demuestra que los límites que creemos tener son en su mayoría ilusiones. Que somos capaces de mucho más de lo que pensamos. Que el dolor y el sufrimiento no son enemigos a evitar sino herramientas para forjar un alma más fuerte. La pregunta no es si puedes transformar tu vida. La pregunta es si tienes el coraje de intentarlo. Porque la respuesta ya está dentro de ti. Solo está esperando que la reclames. No puede lastimarte, a menos que se lo permitas. Y si te niegas a permitirlo, si te niegas a renunciar, si sigues empujando más allá del dolor hacia ese 60% adicional, descubrirás algo extraordinario, que eres capaz de lograr lo imposible.